primer lugar, yo lo que quería fundamentalmente era darles las gracias a todos por estar aquí. La verdad que como presidente de la Asociación Española de Directivos en Canarias, pues nos hace especial ilusión volver a recuperar la normalidad, ¿no? Empezar a ver un montón de amigos juntos aquí en un día que para AEDE es importante porque cuando nosotros configuramos el Consejo de AEDE, y aquí nos acompañan algunos de los consejeros, lo hicimos para conseguir traer a Canarias el mejor talento y tener oportunidad de compartir experiencias, ¿no? Y esto de hacerlo streaming pues, y hacerlo online, pues no era el origen de cómo lo entendíamos, ¿no? Con lo cual, volver hoy aquí a nuestra casa, volver aquí al Hotel Santa Catalina, teniendo actos también en Tenerife como tendremos las próximas semanas, en actos de AD, pues no, queríamos como mínimo agradecerles a todos y recuperar esa normalidad. Ahora ya paso por favor a Pedro para que haga la presentación del acto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Juan. Muy buenos días, bienvenidos a este acto de la Asociación Española de Directivos en colaboración con la Fundación Aquorum. Hoy tenemos el placer de tener a Ángel Simón, presidente de Aguas de Barcelona, uno de los directivos más importantes de este país, yo creo que a nadie se le esconde, y le voy a ceder la palabra al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, don Agustín Manrique de Lara, que nos va a hacer la presentación del invitado. Buenos días, miembros de AEDE, amigos empresarios. Los empresarios nos levantamos todos los días con entusiasmo y optimismo y esos son ingredientes que nos ayudan a afrontar los retos que nos marcamos. Hoy los que estamos aquí y los que nos siguen por streaming lo hemos hecho con más entusiasmo que lo habitual, porque nos gusta escuchar y aprender conocimientos y valores. Le doy la bienvenida a Ángel Simón y lo hago en representación de todos los empresarios canarios a los que él, sin duda, incluso sin saberlo, nos ha ayudado a ser más grandes. Ángel Simón, presidente de Akbar, es un canario nacido en Manresa. Para nosotros, Ángel, es canario todo el que lleva esta tierra en su corazón y tú eso siempre lo has demostrado. Estar casado con una canaria y tener hijos que aquí se sienten en casa, algo habrá influido. Pero la defensa continua que haces de nuestros fueros, de nuestras especificidades, merecen que te consideremos hijo adoptivo de Canarias. Estoy seguro que la Asociación Española de Directivos liderará de forma discreta esta propuesta para la que ya cuenta con el respaldo de la Confederación Canaria de Empresarios. Ángel Simón es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha ejercido su profesión de ingeniero en diversas compañías. Ha sido gerente del área metropolitana de Barcelona y en 1995 se incorporó al Grupo Akbar como delegado en Portugal. Se trasladó a Chile en 1999 al ser nombrado gerente general de Aguas Andinas, una de las empresas de gestión del agua de mayor dimensión de América Latina. En 2002 pasó a desempeñar el cargo de director general de Aguas de Barcelona, firma en la que ha ejercido distintas responsabilidades hasta que en 2010 asumió la presidencia de Akbar, grupo de empresas referente en la gestión del ciclo integral del agua con más de un siglo y medio de historia. Desde 2013 ocupa la vicepresidencia ejecutiva de Suez, actualmente a cargo del sur de Europa y de América Latina. La Asociación Española de Directivos, en colaboración con la Fundación Aquorum, en el marco de sus Aquaforum, han tenido el acierto de invitar a Ángel Simón a este debate en un momento de profundos y acelerados cambios, y su experiencia y capacidad de anticipación siempre son una excelente referencia. Algunos de los aquí presentes tienen la suerte de conocerte bien desde hace muchos años. Otros conocemos tus valores empresariales a través de Canaragua, empresa que presides y en la que llevas a cabo una gestión innovadora, comprometida y cercana, de la que es responsable nuestro amigo Pipo, que consolida cada día el liderazgo de esta empresa canaria en nuestra comunidad autónoma. Canaragua, demuestra su compromiso con las islas con la implementación del Pacto Social con Canarias, un conjunto de iniciativas para impulsar la solidaridad, el empleo de calidad y la transición ecológica en las islas. Un pacto social para garantizar una reconstrucción económica sostenible con el papel esencial de la empresa como parte de la solución, dentro siempre del marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este pacto debe servir para fomentar el empleo de calidad, ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y hacer inversiones para el buen funcionamiento de las infraestructuras canarias.
La descarbonización de la economía y el desarrollo de la economía circular nos llevan a una nueva realidad verde en la que Canarias tiene una enorme oportunidad. Canaragua está liderando sin duda este cambio y está siendo un catalizador de empleo para las islas. En los últimos años se ha constatado el aumento de puestos de trabajo ligados al medio ambiente con un peso creciente en el mercado laboral español, lo que supone una gran oportunidad para la creación de empresas ecoinnovadoras. Canaragua ha sido el primer operador de las islas que se suministra el 100% de energía verde. Con ello, contribuye al cambio de modelo energético renovable que reduce la dependencia de materias primas fósiles externas, de especial importancia en un entorno insular. Para terminar, quiero agradecerte, Ángel, la ayuda que nos está prestando Canaragua tanto a la Confederación Canaria de Empresarios como al tejido empresarial e incluso a las administraciones públicas para promover proyectos en el marco del Next Generation Program. Canaragua, ella misma, ha presentado 224 iniciativas por un valor de inversión de 1.187 millones de euros, que suponen unos 15.787 empleos e incorporan más de 400 pymes en temáticas como digitalización del agua, biodiversidad, energías renovables, preservación de acuíferos, infraestructuras verdes, valorización de recursos, etc. Para alcanzar los objetivos de la reconstrucción verde, por la que todos apostamos, es fundamental colaborar con los grupos de relación, favoreciendo cooperación, el diálogo y transparencia. Debo reconocer el esfuerzo de Canaragua para fomentar las alianzas y la participación en asociaciones, foros y espacios de colaboración, promoviendo el desarrollo sostenible entre los principales grupos de relación. Gracias, Ángel, por todo este trabajo y tu capacidad de contar. Y todo siempre con la marca de la casa, poniendo en el centro a las personas. Muchas gracias. Muy buenos días, don Ángel. Muchas gracias por estar aquí en Canarias, que yo sé que es su tierra también. Por su profunda vinculación con este territorio, no puedo evitar empezar esta entrevista preguntándole por cómo está viviendo lo que está ocurriendo en La Palma con ese volcán que nos tiene a todos con el corazón en vilo. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy aquí, además después de tanto tiempo de no poder hacer actos presenciales. Muchas gracias, Agustín, por tu presentación. A ver, yo voy a empezar de otra manera, ¿no? Pero efectivamente, cualquier cosa que hoy hagamos, no solamente aquí en las islas, sino también en la península, hay que empezar por el tema del volcán de La Palma, ¿no? Es decir, primero, lo que sentimos todos, ¿no? Es decir, una profunda solidaridad con la gente que está en La Palma, pero sobre todo, y segundo, poner a disposición de las autoridades todos los medios de los que nosotros disponemos, en este caso desde Canaragua y aquellos que se necesiten desde la península, para actuar en estos momentos ahí sobre el territorio. Y yo creo que tercero, lo que todos estamos pensando, hay que empezar a pensar ya cómo va a ser la reconstrucción. No sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? Tú acabas de llegar de La Palma, o sea, también nos podrías explicar en primicia cómo lo has visto, pero creo que cada vez está peor, ¿no? Ahora nos cuentas un poquito tú también, ¿no? Pero efectivamente yo creo que hay que empezar ya a pensar qué vamos a hacer con las personas que no tienen hogar, dónde van a ir, dónde las vamos a reinstalar, cómo se va a hacer esa reconstrucción, quién la va a hacer y sobre todo pues una profunda preocupación y una profunda solidaridad es lo que sentimos de La Palma. Y si me dejas, antes de que tú hables de La Palma, lo que siento siempre cuando llego aquí es una profunda emoción, pero vamos, yo lo que no me pensaba, Agustín, es que todavía más emocionado más, ¿no? Y efectivamente, yo me siento medio canario, tengo mi mujer canaria, toda mi familia canaria, mis hijos, por supuesto, son medio catalanes y medio canarios y, por supuesto, todos españoles, en este sentido. Por tanto, muchas gracias, Agustín, y una gran emoción. Bueno, La Palma está en una situación complicada, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Que genera el no saber cuánto tiempo puede durar esta erupción volcánica, a cuántas viviendas y a cuántas personas puede afectar. Da la sensación de que todavía está en un proceso
que va para largo, según dicen los científicos, y el problema es ese, ¿no? Después de haber vivido una situación como la que hemos vivido con la pandemia, que una isla como La Palma se enfrente a una erupción volcánica con unas consecuencias devastadoras, hace pensar que o empezamos a tener ya preparado el terreno para esa reconstrucción, o van a ser unos años muy complicados para esa isla, ¿no? Bueno, don Ángel, lo que le estaba comentando, venimos de una situación de pandemia que ha dejado a todo el mundo paralizado durante 1 año y medio aproximadamente. Es un buen momento para hablar de transformación ecológica, es buen momento para centrar la vista en la famosa Agenda 2030. Bueno, yo creo que la vida siempre en este sentido es igual, es decir, tenemos problemas puntuales que efectivamente son los que tenemos que ir superando en el día a día. O sea, La Palma no deja de ser un problema grave, importantísimo, puntual. Va a pasar y cuando haya pasado, reconstrucción. Yo creo que aquí estamos exactamente igual, es decir, el COVID probablemente nos ha hecho más conscientes de determinado tipo de situaciones que ya conocíamos, ¿no? Y ahora lo principal es, bueno, un acto como el de hoy, que empezamos a retomar y a reconstruir. Va a ser distinto cómo reconstruyamos a cómo estábamos antes del COVID. Vamos a tener que acelerar las transformaciones. Y en esa reconstrucción, que tú lo has dicho muy bien, Agustín, y que estamos apoyando una reconstrucción que necesariamente tiene que ser verde, tiene que ser solidaria, y tiene que ser digital, no hay más solución que colocar, obviamente, el desarrollo sostenible en el centro. Es decir, no vamos a poder salir del COVID de una manera distinta que ese titular de reconstrucción verde. Por lo tanto, ODS y, por lo tanto, hoja de ruta que Naciones Unidas nos ha marcado muy bien para el desarrollo sostenible. No hay otra solución. Y más en estas islas en las que todos deseamos que vuelvan, no sé, esos 16, 17 millones de turistas que van a querer un entorno determinado con su biodiversidad y con ODS. Lo que pasa es que la situación de partida es mala. Ya sabemos que con respecto al cambio climático ahora mismo los pasos que se dan son muy lentos, ¿no? Todo ese discurrir hace que las perspectivas a corto plazo no sean visibles, por decirlo de algún modo. ¿Cómo podemos pasar de las palabras a los hechos en el sentido de que podamos tener un horizonte claro, fijado con respecto al cambio climático? Yo creo que estamos en estos momentos en una hoja de ruta alta quiero decir teórica, pero especificada, que son los ODS, y sí estamos en actuaciones concretas, parciales, por parte de mucha gente, ¿no? Tú mismo, Agustín, lo has dicho, es decir, Canaragua tiene en estos momentos el 100% de toda su energía verde. En el conjunto del Grupo Agbar en España estamos en el 99,4%, es decir, por lo tanto, vamos a llegar muy pronto al 100%. En Latinoamérica estamos todavía en el 50% de energía verde. Este es un simple ejemplo, ¿no? Los Next Generations que ha planteado Canaragua, la mayoría de ellos son reconstrucción verde, es decir, ese parque inundable, que es uno de los proyectos que hay en San Bartolomé de Tirajana, significa una infraestructura que contempla biodiversidad y que no contempla hormigón. Lo digo nuestros compañeros de ingenieros de caminos, nos gusta el hormigón, pero un hormigón que esté adaptado y que se integre en el paisaje y en la biodiversidad. Por lo tanto, vamos de lo alto a lo bajo. ¿Qué nos falta? Nos falta esa estructuración intermedia en la que, por un lado, se necesita compromiso individual. Es obvio que la sociedad tiene que comprometerse y cada uno de nosotros tenemos que comprometernos en esa transición, que no será fácil, y que todos sabemos que las transiciones siempre las termina pagando alguien, y por lo tanto hay que intentar que esas transiciones no impacten al más débil, ¿no? Siempre lo hemos dicho, es decir, que no se quede nadie atrás. Esto es una frase, pero que luego tiene que concretarse. Por lo tanto, esa ruta intermedia yo creo que solamente puede concretarse de una manera, que es la cooperación, que son los acuerdos,
que es la participación público-privada. Aquí la mayoría, si no todos los que estamos aquí, somos empresarios. Sabemos, el empresario, que tenemos un proyecto, que lo tiramos adelante, pero que muchas veces tenemos que luchar con unas condiciones del entorno que son absolutamente desfavorables. Para que podamos ir en esa ruta hay que contar con la colaboración y con la cooperación entre todos. Habla usted del papel de las empresas en esta recuperación y en esta Agenda 2030 y en este camino por el que tendremos que transitar en los próximos años para poder tener una economía más sostenible. Empresas como Aguas de Barcelona juegan un papel fundamental, ¿no? Innovación, excelencia operativa, acción social. ¿Cómo aborda una empresa como la suya esta transformación en la que estamos ahora inmersos? Bueno, nosotros yo creo que tenemos muy claro desde Agbar que una empresa, que una compañía se debe a todos sus, en la palabra inglesa, stakeholders, ¿no? Es decir, que la traducción que hemos venido a realizar en español es o grupos de interés o grupos de relación, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos muy conscientes, y eso se ha dado durante el COVID, en el que hay que atender a todos estos grupos de relación. Por lo tanto, tú te debes a ese valor que tienes que dar a cada uno de ellos. Por ejemplo, es decir, es obvio que a nuestros clientes hay que atenderlos. Nuestros trabajadores tienen que tener un determinado nivel de formación, tienen que tener un determinado nivel de calidad en el empleo. Nuestros proveedores, hay una dicotomía y que muchas veces es la que practica la administración, que a sus propios trabajadores, los funcionarios, tienen unas determinadas características y seguridad en el empleo, mientras que los proveedores están en un rango prácticamente de marginalidad, ¿no? Es decir, eso tampoco puede ser. Es decir, los proveedores tienen que formar parte de tu red, tienen que formar parte de tu red tanto en la innovación, que tiene que ser coparticipada con ellos, tienen que ser parte de tu red en el mundo laboral y por lo tanto tener una continuidad de cómo tú te relacionas con tus trabajadores y cómo los proveedores se relacionan con sus trabajadores. Por lo tanto, nosotros estamos abordando como compañía, entendiendo perfectamente que hay que mantener el equilibrio entre todos los grupos de relación y, por supuesto, pues aquí debe haber gente de la Caixa, ¿no? Pagar los intereses, ¿no? De los créditos que te dejan. Lo digo porque a nivel de países no está tan claro que se tenga que pagar la deuda muchas veces. Hay que pagar la deuda y hay que retribuir a los accionistas, efectivamente. Pero todo eso en un equilibrio. Sí que el 2020 nos ha demostrado que a veces ese equilibrio se rompe puntualmente y es obvio que el 2020 el equilibrio se ha roto por la parte de los accionistas. Es decir, ha habido pérdidas en la mayoría de las compañías y esto se ha afrontado manteniendo el equilibrio con el resto de stakeholders. No hemos hecho ningún ERTE, obviamente el 60% de nuestra plantilla es una plantilla, hablo a nivel nacional, que somos 15.000 trabajadores, el 60% es una plantilla de terreno, no podía estar en teletrabajo porque obviamente hay que estar en las instalaciones, pero el 40% sí estuvo en teletrabajo y probablemente una parte de esa plantilla se podía haber hecho un ERTE. Hemos preferido no hacerlo, mantener los equipos de trabajo y continuar. Este es el equilibrio al que me refiero y clientes, obviamente, una de las cosas que no ha faltado durante el COVID ha sido el agua, afortunadamente, porque si hubiera faltado en algunos lugares, y sé de algunos lugares no gestionados por nosotros, en la que la tensión que ha habido en momentos de ruptura del suministro ha sido muy importante, otra cosa hubiera fallado. Por lo tanto, ¿cómo abordamos el futuro? Ese equilibrio que en el COVID hemos visto claramente cómo se ha roto, mantenerlo a lo largo del tiempo. Esas son las compañías de futuro, no hay otras. Habla usted del modelo de empresa de esas compañías de futuro, de abanderar un contrato social acorde a los tiempos que vivimos, tener una relación con los empleados y con los proveedores que pueda ser equiparable, pero en una empresa tan grande como Aguas de Barcelona, ¿cómo se consigue ese reto? Bueno, esencialmente se consigue con las personas, ¿no? Es decir, Agustín ha hecho un discurso que yo suscribo 100% y a ver si conseguimos lo del hijo adoptivo, que entonces ya será maravilloso, ¿eh? Y en este sentido, él lo ha dicho cómo se imprime el carácter del Grupo Agbar en los distintos territorios y al revés.
es decir, cómo los distintos territorios son los que imprimen el carácter en el Grupo Agbar, y eso se consigue con personas como Pipo en Canarias, otras personas que tenemos en Santiago de Chile y otras personas que tenemos en otros lugares. Por lo tanto, nosotros somos una red de conocimiento, una red en la que compartimos determinados valores, y esos valores son los que aplicamos en todo el territorio. No se puede gestionar una compañía, yo creo que cualquier compañía, es decir, grande o pequeña, sin la gente. Evidentemente hay que tener un liderazgo, pero sobre todo valores compartidos que son los que aplicas cada día en el terreno. Acaba de hablar usted de los fondos Next Generation. Hemos oído hablar muchísimo desde que avanzó la pandemia con estos fondos que provienen de Barcelona, de Europa, perdón, para la reconstrucción de todo el tejido productivo que se ha destruido a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué puede aportar una empresa como Aguas de Barcelona? ¿Qué tipo de proyectos se pueden poner en marcha aprovechando todo ese caudal que nos va a llegar desde Europa en los próximos años? Yo quiero recordar que los Next Generation, sus principios generales, se basan en proyectos que sobre todo tengan una incidencia clave en lo que es la reconstrucción verde, en lo que sea digital y en lo que sea en la igualdad de género. Yo creo que hay proyectos Next Generation que vienen directamente de la Administración. Hoy leía algunas noticias que decían que solo la empresa privada va a tener acceso al 20% de los fondos Next Generation. Yo personalmente creo que tiene que hacerse con esa participación público-privada en que las empresas, que somos realmente quien va a poder llevar a cabo, tengamos una participación mucho mayor de ese 20%, que no sé si va a ser real o no. Por lo tanto, ¿nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos hecho en todo el territorio nacional proyectos en todas las comunidades autónomas. Nosotros hemos levantado proyectos por valor de 9.000 millones en las 17 comunidades autónomas, no cuento Ceuta y Melilla, que no tenemos presencia de nuestra compañía. Por lo tanto, 9.000 millones en la que estos tres principios los hemos tenido en cuenta en todos ellos. Y aquí, básicamente, en estas islas, vuelvo a lo que yo decía antes, es decir, cooperación, es decir, estamos cooperando en los Next Generation con otras múltiples empresas. Y además hemos puesto en valor en los proyectos que vamos a lanzar. Por ejemplo, a mí hay dos que me gustan especialmente, que son el del Valle de Guerra en La Laguna, ¿no? Y el parque inundable, que es en San Bartolomé de Tirajana. Por lo tanto, ¿qué hemos puesto en valor? Hemos puesto en valor nuestra cooperación también con otros agentes, ¿no? Como son las universidades, como es la propia Confederación Canaria de Empresarios, ¿no? Por lo tanto, ¿qué aportamos a los Next Generation? Pues levantar toda esa serie de proyectos que sí cumplen con las condiciones que ha marcado la Unión Europea y el Gobierno español, e intentar que realmente estos proyectos se realicen, porque sí van a ser transformadores, porque sí son los que nos van a permitir esa reconstrucción. Usted sabe que Canarias es un territorio singular, lo conoce perfectamente bien, este archipiélago. ¿Es necesario en Canarias una serie de proyectos, acaba de nombrar dos, distintos al resto de otras comunidades autónomas a través de Canaragua, para poder canalizar esa recuperación tan necesaria, teniendo en cuenta que Canarias es un territorio que depende en un gran porcentaje de la actividad turística? Bueno, yo creo que efectivamente este territorio es un territorio insular, mucho más singular que el resto de los territorios nacionales, es decir, y mucho más singular que las otras Islas Baleares, ¿eh? Es decir, estamos mucho más lejos del continente, ¿no? Es un territorio fragmentado, es decir, estamos hablando de 8 islas, si no contamos Isla de Lobos, que ya serían 9, y todavía quizá podríamos contar alguna más, ¿no? Por lo tanto, eso yo creo que debería tenerse en cuenta. Hay un tema general que yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo, ¿no? Porque hay que mantener el régimen económico y fiscal, digamos. Eso es lo primero, ¿no? Y segundo, efectivamente, yo creo que hay que tener proyectos diferenciales a los de la península. Es decir, si en la península, por ejemplo, se está hablando de baterías o de coches eléctricos, aquí probablemente lo que tenemos que hablar son de proyectos que tengan
un impacto en la biodiversidad, que tengan un impacto en el territorio. ¿Para qué? Para que estos 16, 17 millones de turistas que hemos llegado a tener, entremos en esa vía del desarrollo sostenible y, por lo tanto, que esos turistas sigan viniendo y sigan viniendo con mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, para mí está claro que el tipo de proyectos que hay que definir, hablando de Next Generation, en este territorio, son distintos a los que hay que definir en los otros territorios. Y probablemente en esa asignación, digamos, no estandarizada, pero que sí se va a efectuar de reparto del global entre los distintos territorios, probablemente sería un buen momento para poder salvar determinadas distorsiones que ha habido durante el tiempo para aportar más a determinado tipo de territorios, que en este caso Canarias entra de una manera clarísima. Acaba de nombrar usted el régimen económico y fiscal, que conoce bien por su vinculación con Canarias. Usted, aparte de esa vinculación con Canarias, vive en territorio peninsular. ¿Cree usted que en la península se entiende bien cuando desde Canarias se demanda tener un instrumento como el régimen económico y fiscal tan importante para el desarrollo económico de esta comunidad autónoma? Te voy a responder como peninsular, ¿no? Porque yo siempre le digo a mi mujer, ¿no? Es decir, cuando hablo con canarios, siempre el discurso es mucho más largo, ¿no? Y una respuesta es larga, nunca es directa, ¿no? Entonces te voy a responder como peninsular. No se entiende nada, ¿no? Desgraciadamente, yo creo, y en eso evidentemente que podéis contar conmigo, y yo lo hago siempre, hay que tener un discurso en Madrid. Digo Madrid porque básicamente es donde hay la toma de decisiones, claro sobre lo que significa el territorio canario. Y francamente no lo tienen. Es decir, yo personalmente conozco a algunos ministros, hay ministros que obviamente tenéis una ministra canaria que esta lo entiende perfectamente, ¿no? Pero hay otro tipo de ministros que no entienden la singularidad de lo que significa este territorio. Por lo tanto, hay que hacer una labor de apostolado verdaderamente importante, y creo que no solamente hay que hacerla desde el gobierno canario, desde las instituciones canarias, sino desde los empresarios canarios, que además, y desde los profesionales canarios. Vosotros tenéis buenos profesionales que salen a la península y salen al exterior. Tenéis buenos empresarios que también salen al exterior. Ese es el foco principal. Os tenéis que prodigar muchísimo más en Madrid. Es decir, ya habéis hecho conferencias en Madrid, ya estáis presentes, pero tenéis que salir mucho más, y no solamente desde el gobierno canario, tenéis que salir también desde el empresariado y desde los prohombres que existen en estas islas, que son muchos y buenos, desde el arte, la cultura, ¿no? Es decir, tenéis gente que podría estar, que si seguramente estuviera en Madrid, sería mucho más conocida que no estando en este territorio. ¿Y usted cree que un territorio como Canarias puede salir adelante sin instrumentos tan importantes como el régimen económico y fiscal? No, yo creo que necesita el régimen económico y fiscal, no tengo ninguna duda. Antes de la pandemia, señor Simón, ya vivíamos una situación compleja, ¿no? La COVID-19 lo ha empeorado todo a nivel mundial y, por supuesto, a nivel nacional. ¿Cuál es la realidad global del agua? La realidad global del agua no ha estado afectada por el tema del COVID. Es decir, la realidad global del agua está afectada por el cambio climático, como es obvio. El COVID probablemente nos ha puesto más encima de la mesa esa realidad, ¿no? Ustedes lo han vivido, están viviendo un incremento de incendios forestales, han vivido también un incremento de tormentas. Hay territorios que ese cambio climático se vive en más intensidad que otros, ¿no? Es decir, nosotros en Santiago de Chile lo hemos vivido de una manera absolutamente intensa. En Canarias se vive también de una manera muy importante, y hay territorios peninsulares que lo notan menos, ¿no? Por lo tanto, esa realidad del agua está, y cada vez va a ser más escasa, ¿no? Y cada vez va a ser más escasa. Por lo tanto, para luchar contra esa escasez, sí tenemos medios para luchar contra esa escasez, y básicamente son tres. Es decir, el primero es la tecnología,
el segundo es la gobernanza y tercero es la capacidad de gestión. Fijaros que la tecnología la tenemos. Hay que investigar más, eso está clarísimo, pero tenemos la suficiente tecnología como para llevar el agua en cantidad y en calidad en cualquier lado, ¿no? Por lo tanto, el ODS número 6 lo podemos cumplir porque la tecnología la tenemos. Capacidad de gestión la tenemos, más unos que otros, ¿no? Por eso yo siempre abogo por la participación público-privada. ¿Qué nos falta? Nos falta el governance, nos falta cómo somos capaces de cooperar para que francamente podamos resolver los problemas que conlleva en estos momentos el cambio climático y por lo tanto la escasez de agua que se va a dar en muchos sectores y esencialmente en el de la agricultura. ¿Y usted cree que habla siempre desde el inicio de esta entrevista de la colaboración público-privada? ¿Desde la administración pública son conscientes de la importancia que tiene el agua, de la escasez que vivimos ahora mismo de la misma y de lo importante que es para el desarrollo en los próximos años, en relación con el cambio climático, por supuesto? A mí me gustaría que por parte de la administración estuviera más en el centro el tema del agua. Yo pienso que no desarrollamos suficientemente todos los mecanismos, como yo decía, del governance para poder solucionar estos problemas. Y por lo tanto no se está pidiendo ni más inversión, porque dinero hay, y mucho en el mundo. Está lleno de investment funds, además investment funds que lo que están viendo es unas determinadas condiciones para invertir de ESG en las compañías, por lo tanto el dinero está, sino lo que necesitamos para que venga esta inversión y para resolver los problemas es este governance. Y este governance no parte de las empresas ya lo ponemos encima de la mesa, ya lo reclamamos, todos ustedes son empresarios y ustedes llevan adelante un determinado proyecto y se encuentran con todas las trabas. Ahí es donde hay que actuar y ahí está claramente la administración que tiene que hacer un cambio en el sentido de las cosas. El problema es que es difícil hacer pedagogía. Nosotros abrimos el grifo y sale agua y mientras eso ocurra no le vamos a poner la importancia que le pueden poner, por ejemplo, ustedes. ¿Cómo cambiamos ese concepto de que es un bien tan preciado, de que lo cuidamos o vamos a vivir un momento en que cuando abramos el grifo no vaya a salir agua? Bueno, ahí luchamos cada día, ¿no? Es decir, yo a veces he comentado con algunos de mis directivos, ¿no?, que quizá la mayor pedagogía sería dejar un día sin agua a la población, ¿no? Pero no me hacen caso y no lo quieren hacer, ¿eh? Un día solo. Un día, solo un día, ya verías como francamente se tomaría conciencia de lo que significa no tener agua. Yo he visto muchas poblaciones en las que tenían escasez de agua, que cuando les hemos llevado el agua, tú no te puedes imaginar la alegría que esto significaba y francamente son los mejores recuerdos que tengo de mi vida profesional, es decir, cada vez que hemos llevado el agua a un determinado entorno en la que no había, ¿no? O sea, poder abrir el grifo cada día, que salga el agua cada día, sin preocuparte, de pensar que no puede salir, es maravilloso. Como no podemos hacer eso, que es lo que a mí me gustaría hacer, ya me entiendes, ¿no? Solamente tenemos un campo de batalla, ¿no?, que es la educación. La educación está en la base de todo. Tenemos muchísimos proyectos en los cuales estamos indicando a todos nuestros chavales la importancia que tiene el agua y, lógicamente, los medios de comunicación, tanto en la red social. Tú que eres un hombre de red social y de digitales y de televisión, pues ahí nos tienes que ayudar, ¿no? Como yo soy embajador de Canarias, tú puedes ser embajador del agua, ¿no? Es decir, yo creo que esto es lo único que podemos hacer, porque la toma de conciencia por los accidentes es lo peor que nos puede pasar. Cuéntanos alguna anécdota que haya vivido de esos territorios de los que habla, que no han tenido agua durante mucho tiempo y que de repente se ven con ese bien tan preciado. Mira, yo recuerdo básicamente un proyecto que os puede parecer mentira, es decir, pero un proyecto que hicimos en el año 2002 en una región muy avanzada, ¿no?, como es el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Pero en el área metropolitana de Barcelona, en el año 2002, que es un área de 3,5 millones de habitantes, te puedo comentar muchos otros, 3,5 millones de habitantes,
hay en ese conjunto 200.000 habitantes, ¿no? 200.000 habitantes repartidos en varias urbanizaciones, que unos eran de 20.000, otros eran de 35.000, otros de 15.000, sectores en los cuales la municipalidad, el ayuntamiento, no había revertido el sistema de distribución de agua porque la urbanización era ilegal, etcétera, ¿no? Con lo cual, ¿qué sucedía? Pues que prácticamente no había agua, ¿no? Entonces, el proyecto que hicimos es, independientemente de la reversión urbanística o no, llevar la red de distribución. Bueno, cada uno de estos sectores, cada una de estas urbanizaciones era tremendo la fiesta que ahí podías hacer, bueno, porque ahí no había cochino negro para asar, ¿no? Pero sino todo, ¿no? Obviamente Latinoamérica es una de las regiones más castigadas. Y hay zonas, yo ahí te he hablado en estos momentos de estos 200.000 habitantes, pero hay zonas en Latinoamérica de la ciudad en la que nunca ha llegado el suministro de agua, ¿no? Por lo tanto, una ciudad como Santiago de Chile, de 7,5 millones de habitantes, pues podía haber 2 millones de habitantes en las cuales ni saneamiento ni agua potable, ¿no? Por lo tanto, llegar ahí es otra de las grandes maravillas que hemos podido hacer. Y quizá de lo que más contento estoy, y ahora ya no estamos desde hace tiempo, es La Habana, ¿no? La Habana, una gran ciudad en la que sufría restricciones desde 8 horas al día. Nuestra llegada significó la normalización del suministro de agua, ¿no? Es decir, por lo tanto, todo esto es la gratificación que tiene nuestro trabajo. Y voy a completarte algo más, disculpa que me alargue. No solamente distribución de agua, también hay que hablar del saneamiento. Es decir, hemos visto a lo largo de la historia cauces llenos de agua residual. Cuando llega el saneamiento, ese cauce, y después, con un determinado modelo urbanístico, cómo se convierte en un jardín, ¿no? Esa es otra de las grandes maravillas que nuestra profesión nos ofrece. Canarias también tiene singularidades en cuanto a la gestión del ciclo del agua, entre otras cosas porque estamos hablando de un territorio fragmentado y todo se complica mucho. ¿Cómo es la gestión del ciclo del agua en un territorio como Canarias, donde ustedes tienen una empresa como Canaragua que se encarga de todo? Bueno, muy distinta efectivamente a la de la península, y a su vez dentro del territorio canario muy distinto entre islas, es decir, porque efectivamente hay islas que solamente pueden vivir de la desalación, ¿no? Como es Lanzarote, ¿no? Y hay, por lo tanto, solo desalación, y por lo tanto hay otras islas en las que se convive en el mix, ¿no? Del agua subterránea, de determinado tipo de agua superficial, y los aguatenientes, como ustedes saben bien, y de agua desalada, ¿no? Es decir, por lo tanto, no solamente cada isla tiene su especificidad, sino cada territorio, cada municipio dentro de cada isla, ¿no? Es decir, por lo tanto, incluso yo recuerdo que hoy este es mi segundo Aquaforum, ¿no? Por lo tanto, en algún momento sí que hablaremos de la fundación de Aquaforum, pero yo recuerdo una de las conferencias que aquí di hace, la memoria me falla, hace 10 años en el Cabildo, y es que sí que mostramos el territorio de Gran Canaria como un territorio en el que se podía hacer una gestión integral del agua sostenible. Te hablo de hace 10 años. ¿Y por qué en aquel momento escogimos Gran Canaria? Bueno, básicamente porque es un territorio en el que se da toda la especificidad que se puede dar en los 560.000 kilómetros cuadrados que hay en la península, ¿no? Por lo tanto, en un territorio como Gran Canaria es una prueba piloto de todo lo que te puede pasar en otros lugares. Bueno, yo sé que para Aguas de Barcelona la responsabilidad social es uno de los puntos más importantes de la empresa. Háblanos de la Fundación Aquaforum. Bueno, efectivamente para nosotros, como yo te decía, en este equilibrio con los stakeholders tenemos muy claro que como compañía tiene que estar integrada en el territorio y tiene que estar integrada en las personas, con las personas, ¿no? Por lo tanto, nosotros trabajamos para las personas y, por lo tanto, con las personas. La acción social la llevamos de distintas maneras en cada uno de los territorios, ¿no? Es decir, en algunos hemos decidido que la propia compañía es la que actúa
con los distintos agentes sociales y ella misma se comporta como un actor social, ¿no? Es decir, obviamente hay temas que ya ni se discuten, ¿no? Es decir, no se discute que no se va a pasar el recibo del agua a la gente afectada por la palma, no se discute que la gente vulnerable pues no va a pagar el agua porque el acceso al agua es un derecho universal. Esto ya no se discute. Estoy hablando de acción social realmente desde la propia compañía. Y en algunos territorios lo que hacemos es un equilibrio entre la propia compañía y una fundación ad hoc. En Canarias tenemos una fundación ad hoc, que es Aquaforum, la cual yo siempre quiero agradecer a los patronos que están aquí su compromiso, es decir, porque de Akbar solamente estamos dos, es decir, o tres, ¿no? José Guerra, que no es pariente tuyo, me parece, ¿no? Pipo y yo mismo, y el resto de patronos, hasta llegar a 11 patronos, son gente que se dedica porque quiere, en su tiempo libre, a esa acción social que en este territorio la hemos centrado en dar becas para primero y segundo de bachillerato a determinado tipo de alumnos que son brillantes, pero que no tendría acceso a esta formación si no fuera por esta beca, ¿no? Y aquí me permito y aprovecho para agradecer al Colegio Heidelberg, que es con el que hemos llegado el acuerdo para que estos alumnos vayan al Colegio Heidelberg y, por lo tanto, magnífico. Me gustaría encontrar un colegio en Tenerife para hacer lo mismo que estamos haciendo en Canarias. Hablaba usted en cuanto al servicio del agua, no cobrar, por ejemplo, ahora a las personas que están en La Palma sufriendo todas las consecuencias del volcán y a tener una responsabilidad social que también les llegue a esas personas. Estamos viviendo un hecho contrario en el recibo de la luz. ¿De qué manera influye el recibo de la luz en el recibo del agua y en toda esta lío en el que nos hemos metido con unos precios absolutamente desorbitados? Bueno, es un jardín difícil, ¿no? El de la luz, y más para alguien que se dedica al agua. Por lo tanto, yo creo que hay que partir de una cuestión, y es que una cosa es el coste del servicio, que es lo que a partir del recibo paga nuestro cliente, y otra cosa es el recibo en su integridad. El recibo del agua, el 50% son impuestos. El recibo de la luz puede llegar al 60 o al 70%. Por lo tanto, hay que discriminar muy bien qué parte corresponde a coste de servicio y qué parte corresponde a impuestos. Eso, como comentábamos antes, yo creo que la mayoría de la población no es consciente, y no es consciente porque no se ha hecho la explicación ni la transparencia suficiente. Por lo tanto, si quitáramos los impuestos y la recaudación se realizara por otra vía, ya tendríamos una rebaja del recibo del 50%, ¿no? El siguiente punto es que yo creo que hay que ir a las raíces. Yo no soy un experto energético, sí sé que va a tener un impacto directo en nuestro servicio. Efectivamente, la componente de la energía en una explotación hidráulica, y depende del tipo de explotación hidráulica, puede ser el 15 o el 20%. Por lo tanto, es impacto directo a la subida también del coste de este servicio. Hay que decir que nosotros en la península hemos establecido contratos fijos hasta el año 2023. Por lo tanto, 2022 lo vamos a salvar, pero 2023 va de ahí. ¿Qué pasa con el coste de la energía? Yo lo que sí estoy oyendo en Europa es que nos falta un modelo energético, pero nos falta un modelo energético que obviamente estamos dentro de la Unión Europea, que no puede ser definido solo por España. Entonces hay que definir el modelo energético europeo, en cómo van a constar las diferentes fuentes de energía y cuáles son los diferentes costes de las diferentes fuentes de energía. Entonces, si tenemos un coste, que es el del gas, con una crisis en estos momentos en Argelia y Marruecos, que probablemente ya está resuelta, lo que tenemos que ver es cuál es el modelo energético global europeo, y ese modelo energético cómo se va a financiar. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, como hemos empezado en nuestra charla, tenemos un problema puntual, pero que los problemas puntuales no nos hagan perder cómo hay que solucionar todo el problema global. A lo largo de toda la entrevista ha hablado usted de que lo ideal para que podamos tener un servicio de agua
idóneo es que la colaboración público-privada sea muy fluida, ¿no? ¿De qué manera la administración pública puede poner todavía más sobre la mesa para poder tener mucha más estabilidad en este servicio? Bueno, yo le comentaba que lo importante es la disposición de la administración pública hacia el governance para resolver los problemas reales que hay en cada territorio. Bien, nosotros hemos puesto en marcha en Santiago de Chile una de las cuestiones que hemos sido premiados tanto por Naciones Unidas como por otras organizaciones, que es la transformación de las depuradoras de aguas residuales tradicionales en lo que hemos venido a denominar biofactorías, ¿no? Biofactorías, ¿qué significa? Significa que es un proceso industrial en que vamos hacia la economía circular. Por lo tanto, todo lo que entra se recircula, es decir, prácticamente sus productos es cero. Por lo tanto, entra agua residual, de esta agua residual hacemos aire limpio, la energía, toda la energía que se obtiene de los productos del gas, básicamente del agua residual, es la que sirve para el funcionamiento de la depuradora y además hay energía sobrante para el sistema. Los residuos se empaquetan y se empaletan para luego irse directamente a la agricultura y el agua vuelve también para determinados usos industriales o determinados usos agrícolas. ¿Para eso qué necesitas? Necesitas un acuerdo con la administración, cosa que sí hemos podido hacer en Santiago de Chile, cosa que no hemos podido hacer en Barcelona y cosa que estamos intentando hacer en nuestras instalaciones aquí en las islas. Por lo tanto, ¿qué hay que pedirle a la administración? Que los empresarios, que tenemos iniciativa, que ponemos proyectos encima de la mesa, nos acompañen. Porque si no nos acompañan, lo haremos de igual manera. Nos costará más, pero lo haremos. Eso es lo que se pide. Hablemos un poco de su trayectoria personal, don Ángel. Usted es ingeniero de caminos, canales y puertos. ¿Cómo llega un ingeniero de caminos, canales y puertos a presidir un grupo tan importante como Agua de Barcelona? Bueno, yo creo que te lleva primero la vocación, ¿no? Y luego un poco también el camino que tú inicias, ¿no? Porque yo ahí tengo compañeros, ¿no? Es decir, yo creo que todos empezamos de la misma manera, ¿no? Es decir, o haciendo proyectos o haciendo direcciones de obra. A partir de ahí empiezas a gestionar más obras, a partir de ahí dices, bueno, si estás gestionando esto, ¿por qué no gestionas esto, no? Y bueno, y te vas implicando. Lo que sí es cierto es que yo creo que hay muchos ingenieros de caminos que terminamos dedicándonos a la gestión, pero que la mayoría de nosotros nos dedicamos a la gestión de aquellos temas que nos gustan, ¿no? Es decir, al final, bueno, a Florentino le gusta el Real Madrid y no tiene nada que ver con la profesión, pero efectivamente es presidente de una gran compañía en la que efectivamente viene de la profesión, ¿no? Y yo también vengo de la profesión, ¿no? Por lo tanto, al final, la misma profesión es la que me lleva a dirigir una compañía como esta, en la que yo creo que todos nosotros sentimos pasión por lo que es el agua, por lo que son las infraestructuras, por lo que es el servicio público, ¿no? Por lo tanto, el fundador, ahora me lo ha recordado usted, ¿no? El fundador de la Escuela de Caminos, como todos ustedes saben, es un canario de Puerto de la Cruz, ¿no? Agustín de Betancourt, ¿no? Y que la funda la Escuela de Caminos en 1802. Y él la funda y dice, por cuatro motivos son los que nos tienen que guiar: la ciencia, la técnica, la sociedad y el cuidado de la naturaleza, ¿no? Si quieres, lo traduzco en palabras actuales, pero básicamente está definiendo el desarrollo sostenible, ¿no? Por lo tanto, nosotros, cuando entramos a estudiar la carrera, estos 4 principios los tenemos muy arraigados entre nosotros y al final son los que nos llevan, pues, a un camino o a otro, ¿no? ¿Qué es para usted un emprendedor? Lo has dicho tú. Dice, un emprendedor y además, tú que estás en los medios de comunicación, yo creo que estáis abandonando la palabra empresario, ¿no? Es decir, porque ha habido todo un sector de gente que demoniza o quiere demonizar la palabra empresario, ¿no? Entonces parece que emprendedor queda bien, ¿no? En lugar de empresario. Un emprendedor está muy bien, ¿no? Pero al final hay que convertirlo
es emprendedor en empresario, ¿no? Porque un emprendedor es, como tú muy bien has dicho, el que cada día se levanta con entusiasmo, que tiene un proyecto en la cabeza, que lo quiere llevar adelante, que pone todos los medios que tiene a su disposición para llevar ese proyecto adelante, que siente pasión por ese proyecto y, sobre todo, que se anticipa a sus tiempos y ese proyecto va a resolver problemas para la sociedad. Ese es un emprendedor que hay que transformar en empresario y obviamente que siente pasión por su proyecto, esfuerzo y trabajo, todos. ¿Y por qué cree usted que está tan demonizada la palabra empresario en esta sociedad actual? Da la sensación de que todo el mal que le pueda ocurrir a la sociedad tiene que ver con los empresarios, cuando realmente son los motores de la economía, tanto del presente como del futuro de cualquier comunidad, ¿no? Bueno, yo creo que es decir, cuando hay problemas complejos, ¿no?, como los que ahora tenemos como sociedad, hay gente que intenta encontrar soluciones simples, ¿no? No iba a decir sencillas, ¿no?, que no es lo mismo, sino simples. Y soluciones simples no hay a problemas complejos. En el boca-oreja es tu trabajador. Por lo tanto, el trabajador forma parte de la compañía. La empresa no es el núcleo accionarial. La empresa es ese grupo de grupos de relación que tú tienes y por lo tanto los trabajadores forman parte de ese grupo. Don Ángel Simón, presidente de Aguas de Barcelona, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, siempre es un placer estar con vosotros en Gran Canaria y en Las Palmas. Muchísimas gracias a todos vosotros.